Yo agradezco la invitación. Tengo la sensación de que me invitaron por lo complejo que soy yo. Tengo una vida doble. Quiero contarles que en el 2013 se cumplieron 18 años exactos desde que empecé a trabajar como asesor comunicacional. Y con 1 o 2 días de diferencia me invitaron a ser profesor universitario y empecé a enseñar teoría de la comunicación. Algo realmente hermoso. Ambas cosas, digamos, son una experiencia tremenda, pero producen una relación un poco esquizoide en mi mente, porque cuando estoy dando las clases, tiendo a traer muchas cosas cotidianas de lo que hago, ¿verdad?, en consultoría. Y cuando hago consultoría no puedo evitar dejar de ser profesor y aplicar teoría de la comunicación. Entonces estoy siempre en ese devenir de cómo puedo hacer esto más simple y poder explicarlo. Bueno, lo primero que quiero que establezcamos es que vivimos en un mundo que tiene hoy día ciertas características distintas a lo que ocurría en 1995. ¿Verdad? No voy a entrar en muchos detalles porque creo que ustedes lo están viviendo y si no, lo han visualizado, digamos, en alguna clase o en sus propios trabajos. Cambio permanente, relativismo, globalizado, interdependiente, una solidaridad y una defensa de ideales que es bien entendida, ¿verdad?, de manera personal. O sea, ese joven que hoy día está en un computador en la casa y está poniéndole un me gusta en Facebook a una campaña medioambiental, pero mientras tanto está fumando, ¿no? O está mascando un chicle y lo está botando, digamos, por la ventana. Muy tecnologizado y al mismo tiempo muy vulgarizado. Exigentes consumidores. Y cuando me refiero a consumidores también me estoy refiriendo a los ciudadanos. O sea, hoy día hay una ciudadanía que tiene un comportamiento de consumidor. Y por eso es que hoy día vemos cómo ha tenido que emerger ciertas defensas como el CERNAC, ¿verdad?, desde el Estado, porque los ciudadanos están demandándole a los gobiernos de la misma forma en que le demandan, ¿verdad?, un servicio de postventa. Liderazgos emergentes sin referentes, desarrollo sustentable sin duda alguna, normas emergentes. En el caso de las organizaciones y la gente que trabaja en ellas sabe lo que significa hoy día normas de calidad, normas medioambientales, y vamos a ver más adelante hoy día las normas emergentes que tienen que ver con las relaciones con la comunidad, que es la que convocan, al menos, ¿verdad?, esta charla. Un individualismo tremendo, pero con una sensación de igualdad social tremenda. El desafío, tanto para los profesores en las aulas de clases en la educación superior, como para el reclutamiento, ¿verdad?, de personal y de profesionales en las empresas, es tremendo. ¿Cómo hacemos, verdad, para poder generar nuevas formas de gestión, nuevas formas de uso de inteligencia, que sean un motor para establecer competencias distintivas? Las empresas hoy día no pueden competir por precio. No están abocadas al proceso productivo. No se dieron cuenta cuando de pronto el entorno emergió, ¿verdad?, de manera tal que tuvieron que empezar a mirar hacia él y no tanto hacia sí mismos y lo que hacían en el proceso productivo. Hay procesos tecnológicos avanzados. No alcanzo a decir tecnología y ya ha salido algo nuevo o algo ha quedado obsoleto. ¿Cómo se desarrollan esos liderazgos, verdad, que van a emerger en momentos determinados? Y, sobre todo, y eso está en boca de todo el mundo, ¿cómo se potencian las habilidades blandas? En ingeniería y en general en ese tipo de carreras hoy día, están solicitando profesores del área de la comunicación para ver cómo pueden enseñar habilidades blandas. Si le preguntaban hace pocos años en una selección de personal a una persona si era capaz de quedarse trabajando el fin de semana, por supuesto que iba a contestar que sí. Y era un prospecto, ¿verdad?, ideal para esa empresa. El compromiso, ¿no? Hoy día, si esa misma persona contesta que sí está dispuesta a quedarse el fin de semana, va a ser rechazado probablemente porque no tiene consideración con su familia. Por lo tanto, es una persona desleal y que en 3 años más va a querer renunciar y va a querer, como ocurre en la rotación de personal, ¿verdad?, hoy día, llevarse todo un know-how. ¿Cómo se manejan las emociones? ¿Cómo hoy día tenemos, ¿verdad?, profesionales que lo que tienen que hacer es relacionarse con personas? Personas dentro de las organizaciones, empresas o instituciones, pero también con una comunidad altamente demandante. Ahora, este es el mundo que vivimos. No puedo evitar hablar de teoría. Esto es el diagnóstico exacto que hace
el científico, ¿verdad?, canadiense dedicado a la teoría de la comunicación, Marshall McLuhan, que en 1962 habla de la aldea global. Si uno mira los textos, esto que acabo de describir, y que me imagino que estamos de acuerdo, es lo que está presente, ¿verdad?, en los estudios de esta persona que hace un diagnóstico, o tal vez fue un visionario. Yo a mis alumnos siempre les digo, no sé si él en el fondo vio el futuro, o si lo movilizó y le dio ideas a otros para que estemos, ¿verdad?, en esta situación. Bien, estamos hablando de empresas básicamente, es lo que me pidieron hablar desde las organizaciones. Yo les advierto que voy a meter siempre la teoría entre medio. El sistema de relaciones en general, ¿verdad?, empresarial, es en sí complejo. Eso no es malo. La complejidad yo la enseño en primer año de universidad, ¿verdad?, como simplemente sistemas con más elementos. No es lo mismo que lo complicado, ¿verdad? Y de hecho, si lo desglosamos, podríamos incluso encontrar algún grado de simpleza. ¿Qué cosa nos interesa, verdad? Hay un tema, ¿verdad?, de crecimiento económico relativamente estable. Somos un país que eventualmente podemos representar a la región muy bien. Tenemos un pequeño problema y es que solamente el 3%, ¿verdad?, de las empresas son consideradas grandes y realizan gran parte del aporte, ¿verdad?, de ese PIB. A pesar de que la mayoría del empleo sabemos que está dado en el 50% de las pymes que hay en este país. Y en el tema del entorno, que ya lo señalamos, ¿verdad?, que hoy día no puede ser evitado, lo que ocurre es que antes las empresas pensaban que tenían unas especies como de topones con el entorno. El cliente, alguna señora que estaba de pronto alegando, y no se dieron cuenta que las empresas son sistemas o son subsistemas dentro del mismo entorno. Nosotros somos parte del entorno también, como sistemas biológicos, como sistemas, ¿verdad?, universitarios, etcétera, etcétera. Y ese entorno tiene consumidores exigentes, que tiene ciertos valores, ¿verdad?, intangibles, que reconoce derechos humanos y que empieza además a tener ciertas preocupaciones por sí mismo, no le da lo mismo lo que come, lo que consume, incluso está dispuesto a pagar más por cosas, ¿verdad?, que le aseguren no le van a producir una enfermedad o algún otro daño. Nunca había cobrado más valor esa frase, ¿verdad?, de que el cliente es el que tiene la razón. Aquí lo que emergió, ¿verdad?, en el último tiempo, es el concepto de la comunidad. Primero como vecino, surge la responsabilidad social empresarial y se consideraba comunidad al que vivía al lado. Hoy día se amplía y comunidad puede ser, ¿verdad?, cualquier grupo de personas que tiene algo en común. Y lo peor es que puede ser algo en común en contra de una empresa. Por eso que en situaciones como Barrancones, si ustedes bien recuerdan, es un video viralizado producido por 3 personas el que logra la detención, ¿verdad?, del proyecto, que había sido, ¿verdad?, aprobado por todas las instancias, por toda la institucionalidad. Y el presidente entonces levanta un teléfono y por el miedo a la viralización decide parar esto, por las movilizaciones. Y no es para menos, porque hemos visto que aquí hay una escalada, ¿no? Hay una escalada. La prensa, y voy a meter a la prensa porque soy periodista de profesión, así que también tengo que darle crédito, da cuenta, en algunas formas a veces directas, en otras más exageradas, otras menos exageradas, de lo que estaba pasando. Ahí hay una foto de lo que ocurrió en Freirina. Lo de Freirina nos da cuenta de lo que significa el tener que enfrentar hoy día a las comunidades. Recuerdo, tengo patente, tengo pesadillas en las noches, tipo 4:30 de la mañana, con el señor Vial en portada de un diario, cosa que nunca hacía y no salía, porque no podía hacer nada con los chanchos que tenía en Freirina. En Freirina no podía dejarlos porque ya, ¿verdad?, desde el Ministerio de Salud habían dicho que tenía que solucionar el problema. Tenía que sacar los porcinos de ahí. ¿Dónde los llevaba? A dos sitios que tenía, ¿verdad?, con producción porcina también, cerca de Talca y de Linares. Hubo una movilización ciudadana que dijo, los chanchos aquí no. No los puedo dejar, no los puedo mover. Ok, los voy a faenar. Y los grupos animalistas se levantaron y dijeron entonces que vivan los chanchos, que vivan los chanchos. No los puedo matar, no los puedo mover. Sale el señor Vial entonces portada diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo se hace para relacionarse entonces? Este es el problema. El problema no es la complejidad. El problema es que hay emergencias en las relaciones, ¿verdad?, de los distintos, ¿verdad?, elementos que componen a las organizaciones, que hacen que lo complejo se vuelva complicado. Se desestabiliza el sistema.
Y por eso se vuelve complicado. Y ahí es donde tengo que entrar a simplificar. No para hacer más sencillo el sistema complejo, sino que para que el sistema complejo vuelva a una cierta estabilidad. Esta es la lámina, y aquí hay varios alumnos míos, yo lo he visto, que primero muestro en el primer día de una clase de teoría de la comunicación. ¿Ah? Primero le digo, de ahí venimos. Y somos un poco así todavía, ¿no? Y dentro de los factores homínicos, aquellos factores que hacen que el ser humano sea ser humano, ¿verdad? Como los dedos prensiles, los pulgares opuestos, el tamaño, ¿verdad? El volumen del cerebro. Le hago la mímica a los muchachos, ¿verdad? Y le digo, de pronto somos capaces de erguirnos. Y no es solo para evitar el dolor de espalda, sino que porque liberamos las manos. Y nos da una perspectiva distinta el estar de pie que el estar, ¿verdad?, mirando al suelo. Pero una de las cosas más importantes desde la perspectiva biológica es la aparición del lenguaje, no la capacidad de hablar. No estoy hablando de eso. La gente confunde lenguaje con lingüística. No es hablar ni es escribir. El lenguaje es la toma de conciencia en el ser humano de quién es y de dónde vive. El lenguaje es crear sentido. Y aparece para que podamos desarrollarnos mejor y evolucionar mejor. ¿Cómo lo hace? Nos permite coordinarnos con otro. El lenguaje, ¿verdad?, es la esencia de la unidad dual del hombre. Somos individuos, pero somos seres sociales al mismo tiempo. Porque juntos logramos mejores cosas. Y esto, que debiera parecer simple, ha sido lo más complicado en la historia del hombre. De aquí vienen todas las diferencias paradigmáticas que existen, ¿verdad?, en nuestro mundo. ¿Qué es mejor, el individualismo o el socialismo? ¿La economía de libre mercado o centralmente planificada? ¿Lo social o lo individual? Y en esto nos vamos, digamos. Vamos con lo que señalaba Rodrigo, digamos, al principio. La coordinación se aprende. Lo tenemos genéticamente incorporado, pero se aprende. Pero debemos estar conscientes de aprender. Debemos querer aprender y debemos aprender a aprender constantemente. Eso nosotros lo vemos en las universidades y en general, digamos, lo han escuchado ustedes en muchas partes. Ya nos basta con el cuarto medio, el volumen, digamos, de estudiantes universitarios ha crecido por sobre 1 millón y tanto. 70% de los estudiantes en el último año, además, son primera generación en la universidad. Eso ha complejizado también el sistema educativo. Y terminan sus carreras y estudian otras carreras o entran a postítulo y luego el magíster y el segundo magíster y el tercero, el cuarto, el quinto, el que quiere la carrera académica, el doctorado, el postdoctorado, ya no sé qué más. Eso es un esquema que yo hice alguna vez para representar lo que es una empresa. Una empresa básicamente está constituido, ¿verdad?, por dos bloques, lo que se denomina lo duro y lo blando, la estructura y la identidad de esa organización. Pero aún así es complejo mostrarlo. Aún más complejo, ¿verdad?, el tratar de hacerle ver a la gente dentro de las empresas cómo hacen para coordinarse, porque finalmente es la relación entre las personas la que logra que estas empresas sean exitosas y cumplan sus metas. Y luego, ¿cómo hago para coordinarme con mis vecinos o con las comunidades con las que eventualmente podría tener un conflicto? Conflicto, de tensión en el proceso de la toma de decisiones. Bien, esta es la parte que tiene que ver con la simplicidad y de cómo yo llevé el tema de la educación hacia las empresas. Hay un ingeniero aeronáutico que se llama Kelly Johnson que ha estudiado el tema de la complejidad. Hay mucha otra gente que lo ha hecho, o sea, desde Edgar Morin para adelante. Teoría de la simpleza no he visto nunca, teoría de la complejidad mucho. Pero esta me encantó porque más bien trae un mensaje implícito para mí. El modelo se llama KISS y tiene que ver con la elaboración de piezas de aviones que fuesen en el fondo manipulables por cualquier mecánico. Había que simplificar las cosas. Y KISS es una sigla que significa Keep it simple, stupid. No sigas metiéndole elementos, ¿verdad?, a tu organización. Que si tienes problemas con la comunidad, que contratas entonces a un relacionador con la comunidad. Que si además necesita ayuda, un asistente social. Y le metemos entonces ahí una unidad estratégica nueva, planes, proyectos, y la empresa sigue y sigue y sigue complejizándose. Bien, en teoría dije, vamos de nuevo a lo más simple. ¿Qué es lo básico? ¿Cuál es el primer modelo al que podemos echar manos en comunicación? Aristóteles. Siempre Aristóteles. Siempre Aristóteles uno llega. O a Platón, ¿verdad?
pero Aristóteles convence más y el otro tipo tiene problemas con la cicuta, entonces vamos a dejarlo mejor con Aristóteles. El modelo tiene que ver, ¿verdad?, con lo esencial en cualquier comunicación. Un emisor, un mensaje y un receptor. Ethos, pathos, logos. En griego, ethos, el carácter moral. La traducción que nosotros hacemos, la generación de confianza. Aristóteles nos decía que uno tenía que ser superético, decía que el resto de la gente tenía que creer que uno lo era. ¿Cómo generamos confianzas en la gente? Segundo, pathos, que tiene que ver con la emoción del receptor. Es decir, no puedo generar ningún tipo de vínculo ni de relación si no soy capaz de llegar a las emociones de las otras personas y comprenderlas, escucharlas. Y el logos, que la traducción literal sería en el fondo la palabra o lo que se dice, finalmente el mensaje, en el fondo Aristóteles lo plantea como un diálogo, es una interacción. ¿Cómo se hace para establecer, ¿verdad?, un espacio de vinculación, de interacción, de coordinación, que es por lo que el lenguaje apareció en el ser humano? Necesito entonces entablar diálogos sobre la base de la confianza y la relación. Objetivos del modelo. Básicamente lo que hice fue hacer una propuesta en un par de empresas y que tuve que convencerlos que había que utilizar la información para poder, ¿verdad?, darle un valor agregado a lo que hacían en esa empresa. Ese valor agregado tenía que ver con educar a la gente, directamente. Y los procesos educativos no se llevan a cabo, ¿verdad?, en una capacitación. Son permanentes, son largos en el tiempo. La propuesta tenía que ver con que yo iba a incorporar entonces un saber, un conocimiento, dentro de la información que iba a fluir dentro de las organizaciones. Desde el diario mural hasta el sitio web, donde fuera, hacia adentro y hacia afuera. Pero tenía que tener, ¿verdad?, esa capacidad de poder generar una gestión de redes comunicacionales exitosa, en donde la gente ganaba algo más. No era solo el dato organizado, sino que aprendía cosas. Tiene que ver con lo de los palafitos y lo de Chiloé. No puedo relacionarme con una comunidad si no sé lo que esa comunidad culturalmente es, de dónde proviene, qué es lo que hace, cómo se relaciona. Trabajando con una forestal en el tema del mal llamado conflicto mapuche, que todos ustedes conocen, una de las cosas más grandes que se hicieron fue dejar tranquila la acción de responsabilidad social empresarial con las comunidades y empezar a enfocarnos en la empresa, explicarle a los que trabajaban ahí que necesitaban entenderla como visión, si no, no iban a entender nada. Bien, ¿qué es un activo de información entonces? Un dato organizado que refleja un conocimiento. ¿Para qué? Para poder generar cooperación entre las personas. Introducir información con conocimiento dentro de las empresas y también enviarla hacia las comunidades o grupos relacionados con los que queremos nosotros interactuar. La idea es clave, y con esto yo voy a terminar. Necesito entender qué hacen los otros para poder relacionarme y dialogar. Necesito dar información transparente, oportuna y permanente que aporte el conocimiento para generar confianza. Necesito integrar personas. Necesito compartir valores. Si yo desarrollo mi trabajo en una comunidad, soy parte de esa comunidad y voy a esa junta de vecinos. Y si voy a generar una mesa tripartita, no voy a invitar a esa junta de vecinos para que venga a escuchar lo que yo hago. Ellos tienen que poder hablar. Eso se llama hoy día incidencia público-política, participación de la comunidad en la toma de decisiones. Lo que sucede es que es difícil, porque significa entregar poder. Y eso da miedo. En un lenguaje académico, julepe. Obvio, es entregar una cuota de poder. Y finalmente, hay que tener relaciones recíprocas. Somos iguales. Pero para eso hay que educarse. Y para poder hacerlo sin asistir a un magíster o sin asistir a una capacitación, ¿verdad?, o a la universidad, lo hago todos los días a través de la información, el flujo permanente y constante. Gracias.